Vine acá a hacer un homenaje a un sanitarista de la reconcha de la lora. Ok, De hecho, me arriesgo a decir suavecito. el mejor sanitarista de la vuelta a la democracia. Ok, Y voy a explicar por qué. Vamos a hacer un homenaje a Ginés González García, fallecido hace muy poco tiempo. Ministro de Salud, etcétera. Vamos a hacer un recorrido histórico, pero para centrarnos en dos o tres temas, que es básicamente hacer un homenaje en función de algo que creo que compartimos los tres. Yo entiendo que es una figura quizás polémica por los últimos hechos de su gestión, pero creo que encontré lugares comunes para justificar este homenaje y quiero que lo veamos juntos. a mí me mostrás una foto de Ginés González García en Con la la cancha de camiseta de Racing, Racing. me alcanza y me sobra. Traje, te Me traje alcanza y me también. sobra. Vamos a empezar este recorrido de Ginés González García Vamos. en 1970, Dale. porque en 1970 empezó a ser delegado sanitario federal en distintas provincias de nuestra patria. Estamos hablando de años 70, mucho tiempo atrás. Sí. ¿Qué implica ser delegado sanitario federal? ¿Sabemos? Sí, implica estar a cargo de un sector, de un territorio en términos de salud. Sí. ¿Sí? Perfecto. Fue delegado sanitario federal en Salta, San Luis, Córdoba, Buenos Aires y La Rioja de 1970 a 1976. De ahí se fue exiliado a España por la dictadura cívico-militar. Ok, por sus ideas socialistas. Por peronista, básicamente. Ah, Porque siempre fue una de las características de Ginés, que siempre tomó posición política Ok. y siempre fue peronista, lo cual, enaltece un poco su figura, a pesar de un montón de situaciones complicadas. Y este es el primer valor que quiero resaltar de Ginés González García, que siempre fue gestionando cuestiones sumamente complejas en términos de realidad social, económica y sanitaria. ¿Sí? Ok. Que es fundamental entender los personajes en función del contexto en el que tratan de incidir sobre la realidad. Ok. ¿Sí? Ese es el primer punto para que tengamos en cuenta. Bien, después la vuelta a la democracia aparece en el sector público como director general del Sistema Nacional. Esto es antes, hasta el 76. En el 76 termina siendo director general del Sistema Nacional de Salud de San Luis. ¿Sí? Ahí se va al exilio, vuelve de España y en 1988 hasta 1991 fue ministro de Salud de PBA. A cargo, o sea, en la gobernación de Cafiero. Ok, o sea, estuvo muchos tiempos afuera. Sí, toda la dictadura. Estuvo desde el 76 hasta Hasta el 81, 82. Ah, ok. En los últimos años de la dictadura vuelve, pero se vuelve a aparecer en la escena pública, digamos, Perfecto. como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires a cargo de Antonio Cafiero, ¿no? Ok, perfecto. Y decía clarísimo. esto, mirá, lo A escuchamos. verlo. Señor Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, cuénteme, ¿por qué se torna tan conflictivo este 1991. tema de la campaña de prevención del SIDA que ha iniciado el Ministerio a su cargo y que, bueno, han merecido algunos comentarios que lo han ocupado últimamente? Mire, le confieso que no lo sé. Fidedignamente no lo sé. Lo que tengo es algunas presunciones. Yo creo que Esa es la campaña. es un tema que En moviliza 1991. algunas cosas profundas de la sociedad, que bueno, tiene temas como Usa el sexo, porro, Negri. como el amor, como la moral, que no son temas fáciles. Y entonces supongo que habrá algunas expresiones de la sociedad que bueno, creen que este tema los complica. Yo lo que sí puedo asegurar es que nosotros estamos convencidos que este programa que empezamos hace 3 años hay que seguirlo, que nos parece que los criterios morales tienen que ser dejados de lado en el sentido que nuestro corto, usted lo habrá visto, ha tenido un cuidado tanto estético como ético superlativo. No sé si lo habremos logrado, pero esta fue la intención. Bueno, este es el Y segundo creo que en punto. el fondo no hay Perdón, nada más tiene inmoral los dientes que matados, alguien que se amigo. puede No permitir puedo- una no enfermedad puedo que no venga no de destacarlo. información. Siento que es un Entonces, personaje esto del Chavo me del parece que Ocho. debe ser valorado en toda su justa medida, ¿no? Bueno, este es el segundo punto que quiero marcar de Sí. Ginés González García, que fue pionero en abrir y poner sobre la mesa muchas discusiones que quizás en épocas eran completamente conflictivas para la sociedad argentina y que se basa en un punto que es importante en la vida y en el pensamiento de la salud pública argentina de Ginés González García, que es lo fundamental que es la prevención. Bien. En todos los órdenes. Y en ejercer y hacer políticas públicas que tengan que ver con la prevención como una política de Estado sanitaria que es mucho más barata
efectiva y eficiente que un sistema que sea post-prevención. O sea, que Mejor prevenir que curar, sí, es lo que mejor sintetiza. Sí. Eso mismo. Entonces, en 1988 hasta el 91 ya plantea cuestiones como, che, loco, ponete forro porque el SIDA está grave, ¿entendés? Claro. Y esta entrevista demuestra los conflictos que generan políticos, ¿no? Al interno, con argumentos de moralidad y de todos esos argumentos que siempre aparecen de vuelta en eternas discusiones, como por ejemplo el aborto, etcétera. Perfecto, clarísimo. Entonces, hay algo también, perdóname, que me da la sensación de que su paso por España debe haber él traído muchas de estas Abierto. ideas, sí, de la prevención, que me parece que todavía en nuestra región no estaban tan en boga, tan en auge. Sí. Después Bueno. hoy ya estamos un poco acostumbrados a las Sí. campañas de prevención, pero bueno, sobre todo en España me parece que empezó a suceder antes, ¿no? Bueno, pionero absoluto en nuestro país en ese sentido. De hecho, esto termina con Menem haciendo un spot con Franchella, Susana Jiménez, Mirta, que es muy recordado, pero Mirá. anteriormente lo había hecho Antonio Cafiero con Ginés González García, Ok. y pone en debate este tipo de cuestiones. Antonio Cafiero pierde la interna, se va Ginés González García del Sistema Público de Salud y hace dos cosas. Uno, la Fundación iSalud, que la funda y preside del 91 al 2002, y la Asociación de Economía de la Salud. ¿Sí? En la Fundación iSalud, lo que hace el chabón es básicamente formar cuadros que entiendan la realidad, tanto territorial como sanitaria de nuestro país. Es Claro. decir, agarrar médico y decir, flaco, vos tenés que gestionar un sistema de salud que no es para nada lo mismo que gestionar un cuerpo, ¿entendés? Que gestionar una enfermedad. Entonces, hay que formar cuadros, ¿no? Y de Muy eso bien. se encarga Ginés, entre otras cosas, también en una vocación de proponer cosas a pesar de estar o no en cargos públicos. Ya sabemos lo que pensamos de las fundaciones, igual, puntito aparte, ¿no? Ok. En 2002 aparece como ministro de Salud de la Nación de la mano de Duhalde, ¿sí? O sea, empieza mucho antes que Néstor Kirchner a ser ministro de Salud en un contexto absolutamente conflictivo y absolutamente grave en términos de sanidad y en términos de conflicto social que tienen que ver con, bueno, los niveles de desnutrición, de pobreza, etcétera, que generó toda la década del 90 y el 2001. No, y también cualquier ministro que agarraba un ministerio en esa época era agarrar un fierro caliente. Efectivamente, pero O sea, sobre tenías que tener algo de coraje para sí, hacerlo. y sobre todo en ministerio como el de salud, que eran absolutamente testimoniales, como Claro. es lo que se pretende en este momento, ¿no? Valga la redundancia. Y en este contexto aparece esta etapa, que es del 2003 o 2004, no me acuerdo, pero mirá esa tapa, hermano. El ministro que desafía a Dios. Epa. Hermoso. Perdón, Jorge Drexler, camino al Oscar de la mano del Che, dice la También. tapa esta. ¿Año Sí. 2012 es esto? 2002-2003. Mirá qué vintage todo, amigo. Soledad Villamil, la Soledad infidelidad. Villamil, mirá la infidelidad. Bueno, mirá lo que dice abajo el texto. Apoya la despenalización del aborto, reparte preservativos e impulsa la educación sexual en las escuelas. El Vaticano quiere que lo echen, pero el gobierno reaccionó pidiendo la cabeza del obispo, bla, 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 bla. Porque lo defienden Kirchner, Duhalde y Barrio Nuevo. ¿Sí? Ahí tenés otra idea que es fundamental, que es decir, che, loco, vamos a abrir debates en función de, a pesar de lo que opine sectores de poder como la Iglesia, estamos hablando del 2002, o sea, empieza a plantear la discusión sobre el aborto ya en ese tiempo. Déjame ponerte una pausa acá, que quiero hacer una pregunta al Mago. Mago, ¿la Agenda 2030 en qué año se firma? Empieza a trabajarse 2010, a ver, 2015. lo que es lo que se conoce como Agenda 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible, empieza en 2015, viene ya de antes lo de los objetivos fallidos del milenio. Muchas de las cosas, 2000, por ejemplo, 1900, porque hay 1990. muchas cosas de las que plantea Ginés en esa, por lo menos Sí. eso que mostramos ahí recién en la etapa esa, como la Ujú. educación sexual, repartir preservativos. Es que y ya existían la, los objetivos del milenio. y otras despenalizar partes de el eso, aborto, sí. ya estaba, ok. No, era para darle un poco de contexto Pero también. ahí tenés una vocación por la prevención como principal, casi único modelo para que garantice la salud de la gente. Y de hecho,
vi un montón de entrevistas de Ginés en otros años, lejos de la polémica. Intenté para esta columna salirme del barullo de la coyuntura para meterme en la coyuntura, pero bueno, son las incongruencias que tenemos. Pero nada, este es el escenario, ¿sí? Ok. De 2002 a 2007. Otra cosa que plantea Ginés González García en términos estructurales para pensar el sistema de salud es la atención primaria, que es básicamente algo que le festeja mucho a Chile. Recordemos que fue embajador de Chile de 2007 a 2015, o sea, 8 años. Ok. El chabón dice, che, loco, en Chile todos los índices... Lo más polémico, pedir una embajada en Santiago de Chile, ¿eh? Bueno, Tenés que tener ganas, maestro. supuestamente Un era por asterisco ahí personal. supuestamente era por su relación con Bachelet. Ok, está bien. Bueno, qué sé yo. Perfecto. Ahí entonces dice, che, loco, en Chile funciona bien y te dan bien los índices porque la atención primaria anda muy bien, cosa que en los 90 y en el 2001 se rompió toda, ¿sí? Y hace planes históricos como el Remediar, por ejemplo, que era básicamente el Estado Nacional garantiza una cartera de medicamentos para los centros de primera infancia de todo el país, ¿entendés? Ok. Entonces el Estado te garantizaba el 90% de toda la cartera de primera, Línea. cartera de medicamentos de primera línea, ¿sí? Después tenés los medicamentos genéricos, que básicamente es que el médico te tenga que recetar la droga del medicamento y no la marca, por ejemplo. Ok, ¿entendés? perfecto. Para que el usuario pueda... En vez de Ibupirac, ibuprofeno. no sé cuál es la droga, pero... Ibuprofeno. Ok. Ibupirac es la marca. Entonces, y va el chabón y dice, che, este es más barato, lo compro si tiene los mismos componentes, ¿no? Muy bien. Bueno, fue embajador de Chile y de ahí saca varias conclusiones como esta que les digo ahora, ¿sí? Vemos la siguiente imagen, que es, una imagen que te traje a vos para sensibilizarte un poquito sobre la vida y obra de Ginés González García, que esta es la imagen más racinguista que se le conoce a Racing de toda la historia, ¿no? Es Pará, muy pará. racinguista. Es muy racinguista, pero hay imágenes mucho más Juanma dice que sí. racinguistas. Hay imágenes mucho más racinguistas, boludo. Es decir que, o sea, es de cuca decir que esta es la imagen más racinguista del mundo racinguista. ¿Qué crees que te diga? Es medio, bueno, boludo, pero voy a hablar esto, boludo, ahí está. Lo ve al Chanche Esteves, boludo. ¿Qué querés que te diga? A mí hay otras imágenes que me interpelan mucho más. Obviamente que esta un poco me conmueve, sí, qué sé yo, 2 hinchas de Racing sufriendo es como... Vamos a la siguiente, Carito. Está bien, está bien. No, me hace calentar. Solo te traje esta para... Ese gorrito es espectacular. No, el Sin gorrito ese gorrito no era una imagen racinguista. es un gran piluso, es un gran piluso. Realmente. Bueno, hasta acá Sabemos tenemos la época... el año de ese año 2005, para mí. 2005, Para mí debe ser 2005-2006. puede diría. ser. Ok, puede ser. Me cierra. 2006 puede ser, creo que en el año 2006 o en el 2008 jugamos la promoción, ya no me acuerdo, pero puede ser. Igual hay algo interesante en lo que vos antes planteabas con lo del tema del aborto, lo que mencionaban los dos, Sí. el tema de cómo primerió la discusión del aborto, en el vínculo que tuvo Ginés toda la vida con Sigman y con muchos de los laboratorios locales, con las primeras cosas que hizo en su gestión, básicamente, que fueron entregarle contratos para producción de misoprostol, hacer un protocolo abortero, cuando todavía ni siquiera se había terminado de hacer la ley, que se hizo Sí, después en lamentación de la ley. 2020. No, cuando ni siquiera estaba la ley, digamos. O sea, una de las El primeras proyecto cosas... estaba, recordemos. Claro, pero una de las primeras cosas que hace es tratar todo el tema del aborto. O sea, la principal preocupación Fundamental. del ministro de Salud era tratar el aborto y aparte tratarlo de la manera en la que lo trataba. Él decía, no hay dos vidas, una es una persona y otra es un fenómeno, hablaba. No sé, me parece que justo de un tema tan sensible para todos los argentinos, Pero fíjate sobre que todo no de es- vidas humanas argentinas, me parece como un poco raro, sobre todo también habría que ver un poco la financiación que ha tenido Ginés a lo largo de su carrera Pero fíjate por cómo- parte de esos organismos. Fíjate cómo es una discusión que trasciende a la coyuntura de ese momento y que trasciende a la coyuntura de incluso 2015 cuando el tema empieza a estar en auge y que es una idea que no solo tiene que ver con el aborto, que tiene que ver con toda una batería de cuestiones que hacen a la prevención como un elemento central
Bueno, vos en la mencionaste vida. los genéricos, el tipo se hizo multimillonario con el curro de los genéricos justamente porque utilizó mucho de eso Bueno. en su campaña. Hay una investigación del disenso a partir de esa cuestión que vos estás mencionando. Entonces, para mí, a mí yo entiendo, o sea, la parte de reconocer algunas de estas cosas que vos estás mencionando, el primeriar algunas discusiones como el tema de campaña de prevención del SIDA, esas cosas me parecen positivas. Pero fíjate que tienen la misma lógica, ¿entendés? La misma lógica de funcionamiento del Estado en relación a interceder en una política que tiene que ver con un consenso que tenemos que tener todo, que es básicamente la salud tiene que estar garantizada por el gobierno para todos los sectores y en la mayor medida de igualdad posible. ¿entendés? Amigos, no ha significa llegado, que no hagan- ha llegado huellas a los llegado estudios de la huellas. Castream, con lo cual necesito que vayamos avanzando Dale. un poquito, así no... Sí, me quedan dos cositas nomás. Dale. 2015 aparece Mauricio Macri, un proceso de financiamiento que incluso termina con la borrada del Ministerio de Salud, pasa a Secretaría, y así lo reciben a Ginés González García. En este contexto asume en 2019 Ginés González García el Ministerio de Salud de la Nación. A ver. Salud es ministerio. O sea, la vara estaba en el piso total en el año 2019, en diciembre. O sea, estábamos festejando, me hago cargo de ese festejo, que un Estado-nación tan potente como la Argentina tiene por fin un ministerio que se llama Ministerio de Salud. No ¿Sí? necesitabas tener un ministerio para tener salud pública. Necesitaba. Eso es lo que no. No, puede ser ministerio, puede ser secretaría, No. pero ¿sabés cuál es el problema? Justamente, este video es vergonzoso. O sea, No. este video es el que. Me encanta yo me este acuerdo, sí, pero este video, las cantidades de veces que lo vi y que lo vio un montón de la sociedad, de los que eligieron algo distinto durante la pandemia, de los que vieron cómo les cortaron libertades para ser negociados entre pocos, cómo este tipo hizo un escandaloso y vergonzoso vacunatorio VIP. Bien, cómo vamos se a hablar de la jactó. pandemia. Bueno, Vamos pero a hablar de la pandemia. hablemos- todo hablemos esto un poco de la pandemia, ¿Qué dale. Ministerio de Salud? Me ¿Qué gusta Ministerio de Salud? hablar de la pandemia. Básicamente, voy a traer unos datitos de la pandemia. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Unos datitos de la pandemia, que fue el año en el que estuvo a cargo de Ginés González García la estrategia de prevención de la pandemia. Recordemos, entonces, Ginés agarra un ministerio, un espacio que no era Ministerio de Salud, Sí. absolutamente desfinanciado, con un montón de vacunas vencidas. Eso forma parte de una causa. Un sistema desfinanciado totalmente y con una crisis que derivó en el Fondo Monetario Internacional y en todo lo que sabemos. En ese contexto complejo y complicado aparece la pandemia, que es una realidad y que pasó en todo el mundo y que de distintas maneras se ha tratado de salir de ese lugar que no se puede negar. O sea, hubo una pandemia y los tres estamos de acuerdo con que hubo una pandemia, y en ese contexto de absoluta crisis del sistema sanitario, de los sistemas sanitarios de todo el mundo, bueno, hay que gestionar, hay que interceder en la vida en función de esta realidad que se nos presenta en un contexto nacional e internacional muy complejo, ¿entendés? En ese contexto aparece Ginés González García a plantear, bueno, hay que reforzar todo lo que se pueda un sistema de salud completamente dañado por el macrismo y que hace agua en las primeras potencias del mundo, incluso con presupuestos muchísimo más elevados. ¿Entendés? Entonces, otro punto fundamental para tratar la vida de Ginés González García y para homenajearlo es entender el contexto y la situación particular donde se intercede en una política pública, que es fundamental para evaluarla. Porque si no, no podés evaluar de la nada. No podés decir, che, se murieron 150.000 personas. Es una forrada eso, porque no presta atención a ninguna particularidad de el contexto, la coyuntura y la emergencia. Justamente en esa emergencia no hacían testeos, mandaban a la gente a que la única solución era encerrarse y fallaban en las negociaciones con Pfizer y todo era para hacer los acuerdos con China, con Sinopharm. Vayamos a la próxima era totalmente corrupta imagen la mientras. situación, no sé. Vamos a la próxima imagen. La emergencia es peor, no lo deja mejor parado. Bueno, no hay la próxima tengo. imagen. Pero bueno, básicamente... Dale, vayamos redondeando. Sí, es básicamente plantear que en Argentina, entre 2020 y 2021, el momento más grave de la pandemia, los números de mortalidad por 1 millón de habitantes Sí. fue muchísimo menor que en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Colombia, en México, en Ecuador, en Brasil, en Argentina. Estos datos, ¿quiénes lo dan? La Universidad de Oxford.
O sea, no lo da un cucardo, no lo da un peronista, nadie. Según un estudio de Massachusetts, pero que es reconocido a nivel mundial. Y una enorme campaña de vacunación, enorme, absolutamente enorme. Yo tenía un miedo total sobre qué podía pasar con esa campaña de vacunación, que terminó opacada por un accional condenable, un accional absolutamente condenable, y que fue bien planteado en la justicia, y me parece que la condena forma parte de toda esta vida de Ginés González García, que tiene contradicciones y que tiene puntos grises, y que es fundamental meternos a pensar los puntos grises, a no tirar berretinadas y a pensar en un sistema de salud con referentes, básicamente referentes que han hecho que el sistema de salud evolucione en nuestro país, porque hay que pensar la salud desde políticas públicas. Es entender también que tenemos que encontrar la forma de garantizar el acceso universal e irrestricto. ¿Qué significa eso? Que vos, que estás en la ciudad de Buenos Aires, puedas tener una atención similar a un pibe que está en La Quiaca, básicamente. ¿Eso cómo se logra? Básicamente con un Estado nacional fuerte, que tenga un ministerio y que pueda decidir, que no sea solo un ministerio de adorno, y que sí incida en las desigualdades que hay en un tipo de la ciudad de Buenos Aires como vos, como yo, y un tipo de La Quiaca, que por nacer en La Quiaca tiene una desigualdad en función de que no tiene un hospital de alta complejidad cerca de su hogar. Entonces, es fundamental, por eso, traer este homenaje, porque Ginés fue uno de los muy pocos que pensó la salud pública argentina desde una mirada nacional, federal y apuntando a un sistema un poco más igualitario.